gracias a los intérpretes que no vemos, pero están por ahí en una cabina y espero que no les volvamos locos con quién va a hablar en qué y que de repente alguien no se arranque a hablar en otra cosa. Entonces, bueno, tenéis las presentaciones directamente en el programa muy rápidamente para verlas en detalle, pero bueno, por orden de Sitzordnung, de cómo están sentados, Paula Aguiriano, aparte de ser traductora profesional, representa a ACE Traductores, que es una de las asociaciones de traductores que hay en España, de traductores de libros, es decir, no es ni la única de libros, ni la única de traductores, ni la única de España, pero bueno, es la que va a representar Paula. En principio nosotros vamos a hablar de traducción editorial. A su lado, Jacqueline Suss es la representante, aparte de traductora profesional, es la representante de la Asociación de Traductores de Austria, austriaca. Belén Santana López, también, bueno, aparte de traductora, profesora de la Universidad de la Salamanca, Premio Nacional, muchas cosas más, representa también a ACE Traductores, ha sido miembro de su junta durante un tiempo y al final hemos dejado al final al único caballero de la mesa, a la cuota masculina, Jürgen Jakob Becker, que no representa a una asociación de traductores, sino al Deutscher Übersetzerfonds, que él mismo nos explicará de qué se trata. Para los traductores es, después de los Reyes Magos, casi la mejor cosa que existe. Entonces, bueno, él mismo nos lo va a contar después. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar. Nosotros ya hemos establecido el orden de hablar, porque por algo somos de alemán. ¿Qué es lo mejor y lo peor que les podría pasar a los traductores literarios? Es decir, cuando hablamos de literarios vamos a entender, como somos profes la mayoría, editoriales. Es decir, no penséis que traductor literario solamente es alguien que traduce como las altísimas cumbres de los clásicos. Es decir, un autor literario, un autor editorial es un traductor de libros, ¿no? Entonces, bueno, es un campo un poquito más amplio. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que nos puede pasar? Pues es una buena pregunta. Yo voy a hablar en lo que respecta a condiciones de trabajo, sobre todo, porque bueno, ya nos hemos repartido un poquito los temas para no repetirnos. Pero yo creo que con respecto a las condiciones de trabajo, lo mejor que nos puede pasar es que se respete de forma más generalizada la legislación que ya está aprobada, en realidad. O sea, los mecanismos existen, pero muchas veces no se respetan y no hay forma tampoco de hacer que se respeten. Es decir, que trabajemos con buenos contratos, con buenas tarifas y para obtener buenos resultados después, porque además esto no solo redunda en nuestro beneficio, sino en toda la cadena del libro, es decir, autores y editores y libreros y bibliotecarios, toda la cadena del libro. Para esto hace falta un apoyo y un compromiso que, bueno, no siempre está garantizado, y ese compromiso tiene que ser individual y colectivo, que por algo estamos aquí los miembros de las asociaciones, para redundar en ese aspecto, que desde lo colectivo es más fácil conseguir este apoyo a nivel regional, nacional e internacional. Y lo peor, pues a mí se me ocurre que, por ejemplo, que las grandes empresas sean cada vez más grandes y esa posición desigual que tenemos los profesionales a la hora de negociar sea cada vez más desigual y que no consigamos avances que nos protejan. O sea, los informes de la Directiva Europea y el informe de Translations on the Cover ya reconocen que existe esa posición desigual a la hora de negociar. Y entonces que esa desigualdad sea cada vez mayor. Creo que así. ¿Sí? Ja, guten Tag, da schließe ich jetzt gleich an. Können Sie mich hören? Ja, alles klar. Ich möchte vielleicht mit dem Besten beginnen, weil das würde ich daran anschließen. Also ich war beteiligt an diesem Bericht an die Europäische Kommission über also den Status der Literaturübersetzerinnen und das Thema Vielsprachigkeit. Der Titel dieses Berichts ist Übersetzer aufs Cover, also mehr Sichtbarkeit. Aber es ging bei dieser Geschichte ging es jetzt nicht nur ums Literaturübersetzen, sondern tatsächlich um den gesamten Buchmarkt. Also die Verbindung, also es sollen Verbindungen hergestellt werden, auch sowieso zu den Verlagen, aber insgesamt auch bis hin zu den Buchhändlern und Buchhändlerinnen und für bessere Bedingungen gesorgt werden. Also was die Übersetzerinnen betrifft, die Vertragsbedingungen, Arbeitsbedingungen, die Bezahlung. Also es ging auch sehr stark um Fair Pay.
Das ist und ich möchte darauf hinweisen, es geht immer um Europa, also nicht um ein bestimmtes Land, sondern um ganz Europa und darüber hinaus selbstverständlich. Und das Thema Vielsprachigkeit. Ich möchte mich jetzt kurz halten, weil man könnte stundenlang jetzt über das sprechen. Ich finde, war eine sehr, sehr gute Initiative und das Beste, was passieren könnte, wäre, wenn dieser Bericht, was in Zeiten wie diesen eher unwahrscheinlich ist, aber wenn dieser Bericht tatsächlich die Verantwortlichen erreicht und die sich tatsächlich auch mit den Empfehlungen auseinandersetzen und diese versuchen umzusetzen, also gemeinsam mit den Mitgliedsländern und mit den diversen europäischen Fördereinrichtungen, mit dem Europäischen Verlegerverband, und natürlich mit den Übersetzerinnen. So, das ist jetzt nur kurz, weil ich muss mich kurz halten. Das Schlimmste, was passieren könnte, meiner Meinung nach, und ich übersetze aus dem Englischen und bin selber wirklich anglophil und liebe die englische Sprache, aber das Schlimmste, was meiner Meinung nach passieren könnte, ist, dass diese angloamerikanische Monokultur, ich bezeichne sie als solche, noch mehr überhand nimmt und die sogenannten kleinen Sprachen noch weiter verdrängt. Und wir sprechen jetzt nicht von Maltesisch oder ich meine natürlich Maltesisch auch, aber wir sprechen auch von Sprachen wie Französisch, Italienisch und in gewisser Weise auch Spanisch. Und das fände ich wirklich, also das wäre wirklich eine Katastrophe, also wenn das noch weiter überhand nimmt und vor allem der angloamerikanische Buchmarkt, also auch unseren europäischen Markt oder den weltweiten Markt und die vielen, vielen Sprachen, die gesprochen werden, also den dominieren würde und diese Sprachen immer mehr verdrängen würde. Also das ist für mich wirklich das Schlimmste, was passieren könnte, jetzt abgesehen von anderen Dingen, aber auf die wir jetzt nicht eingehen. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo quiero perder 10 segundos en nombre de los cuatro agradeciendo a toda la delegación de Acción Cultural Española la invitación y muy concretamente a ACE Traductores por poder estar aquí hoy, que realmente es un regalo. También enlazo un poco con lo que ha dicho Jacqueline, que es lo mejor que nos podía pasar a los traductores. A mí me gustaría poner el acento en un tema que me preocupa especialmente, que es el relevo generacional, es decir, que haya traductores. Es cierto que desde todas las asociaciones que estamos representadas aquí hemos puesto en marcha programas de mentoría que están funcionando muy bien. La pregunta es hasta qué punto esto luego tiene un resultado sostenible en el tiempo, un adjetivo que está muy de moda y creo que a veces se desvirtúa un poquito su significado, pero yo creo que esto empieza mucho antes. Esto hay que intervenir a varios niveles y cuando hablo de mucho antes hablo del fomento de la enseñanza de segundas y terceras lenguas en educación primaria y secundaria y enlazo por eso con lo que decía Jacqueline, ¿no? De que no sea solo el inglés lo que domine, sino que le demos un enfoque también más diverso, ¿no? De nuevo utilizo otra palabra muy cacareada, ¿no? Que es la diversidad, que realmente se convierta en realidad. Y esto afecta tanto a la variedad de los idiomas como también al uso de las nuevas tecnologías que han venido aquí para quedarse. Vemos que tenemos nuevos lectores, nuevas formas de lectura y a lo mejor, quién sabe si en el futuro nuevas y mejores o distintas formas de traducción, ¿no? Entonces creo que se trata de crecer, pero de crecer de un modo consciente. Y creo que eso es lo mejor que podría pasar, ¿no? Si no hay niños y niñas que estudien lenguas, no habrá traductores en el futuro, sin que quiera sonar yo ahora Mr. Wonderful, pero creo que esto es algo que es una realidad, ¿no? Y lo peor que puede pasar, pues obviamente que nada de esto ocurra y que acabemos todos hablando una especie de pidgin English, que se imponga por razones de eficiencia y eficacia. Que se traduzca automáticamente. Que se traduzca automáticamente y que los empleadores se conformen con unos niveles de calidad, y me parece otra palabra importante, calidad, insuficientes y que ningún niño o niña responda a la pregunta de qué quieres ser de mayor, pues traductor o traductora. Ich möchte über ein anderes Thema sprechen, und zwar Sichtbarkeit und Anerkennung für Übersetzer. Das ist vielleicht die gute Nachricht, dass wir doch in einer Zeit leben, wo Literaturübersetzer doch sehr viel Anerkennung auch bekommen. Diese Buchmesse hat das Thema oder das Motto Translate, Transfer, Transform. Der spanische König, der deutsche Bundespräsident nehmen die Literaturübersetzer wahr, erwähnen sie in ihren Reden, loben sie natürlich.
Es hat vor wenigen Wochen ein Festival zum Literaturübersetzen in Berlin stattgefunden, die Translationale. Der Deutsche Übersetzerfonds war in der Lage, sehr viel mehr Stipendien zu vergeben, 45 Gastdozenturen pro Semester an deutsche Universitäten zu vergeben. Also es tut sich sehr viel, was sozusagen das Übersetzen ernst nimmt und was aus dem Übersetzen auch was macht für die Öffentlichkeit. Das ist eine tolle Sache. Und doof wäre es natürlich, wenn das irgendwie in 2 Jahren wieder Schluss wäre damit. Es hat natürlich auch mit Finanzierung zu tun, auch mit öffentlichen Geldern, die dafür zur Verfügung stehen. Und wir bemühen uns, dass das weitergeht. Und ein Misserfolg wäre doof. Bueno, cambiamos de lengua. Ha salido varias veces la palabra asociación de traductores, Verband, y bueno, Jürgen Jakob no representa a una asociación, sino que representa a este fondo, al Deutsche Übersetzerfonds, y a su vez trabaja en el Literaturkolloquium de Berlín. Entonces yo quería quizá que nos explicarais, porque para nosotros es evidente, pero quizá para el resto no, qué es una asociación, qué no es una asociación, que no es una bolsa de trabajo, es decir, qué es, qué no es, y en el caso de Jürgen, bueno, qué son estas instituciones de las que hablamos, qué podemos hacer por los traductores, y como todas tenemos la experiencia de ser miembros de las asociaciones, pero también haber estado en sus juntas directivas, ¿no? Es decir, estar también en la organización. Entonces, bueno, pues ahí también hay lo bonito y lo menos bonito, y a veces es importante también, bueno, tener claro qué pueden hacer por ti estas instituciones, pero muchas veces también qué puedes hacer tú por tus instituciones, porque está muy bien pedir cosas, pero uno también puede hacer por sus instituciones, cómo puedes colaborar cuando estás empezando, cuando estás en la mitad y cuando, bueno, pues quizá tienes como cierta, bueno, posición o capacidad de organización, ¿no? En el caso de los que tenemos una vinculación con las universidades o una vinculación a lo mejor pues con una institución pública, ¿no? Como es el caso. Entonces, bueno, pues hacemos, si queréis, otra vez la ronda en orden y luego ya nos desordenamos. Venga. Yo creo que una asociación es un lugar de encuentro. Para mí ha sido así desde que entré en Hacia Traductores. Y es una plataforma para que, como ya he dicho antes, desde lo colectivo, lograr avances en la profesión, en visibilidad, como decía Jürgen, o en medidas legislativas, o en comunidad, o sea, en encontrarte con tus iguales. Para mí siempre ha sido como una especie de cadena en la que tú eres un eslabón y vas como transmitiendo conocimientos y experiencias y de todo a la siguiente. Lo que no es, pues no es muchas cosas, pero no es una empresa que presta un servicio a sus socios. Es o sea, ¿qué puede hacer la asociación por ti, pero qué puedes hacer tú por la asociación? ¿No? Es lo que tenemos que plantearnos quizás siempre. Para mí, lo que preguntabas de qué es lo mejor o no os preguntas esto. Sí. Bueno, como socia, el programa de mentorías que mencionaba antes Belén, para mí ese ha sido sin duda lo mejor de pertenecer de estos últimos años. Formar parte de este programa de mentorías. En mi caso ha sido como mentora. De hecho, hay una persona aquí que que está en el programa conmigo y otra casi. Y creo que es una forma también bueno, es una de las recomendaciones del informe del que hablaba Jacqueline, una forma de garantizar que ese relevo generacional también accede al mercado laboral y que conoce el mercado y poder seguir añadiendo eslabones a esa cadena. Lo peor quizá, pues esa sensación de que a veces el trabajo y el esfuerzo y las ganas pues se quedan en nada y eso es muy ingrato. Pero bueno, también formar parte del colectivo y vivir esas partes negativas en grupo también ayuda, creo yo. Y creo que ya está. Ich bin dran, ja. Ja, also ich halte es für ganz entscheidend, dass wir uns als Literaturübersetzerinnen, und ich denke, das gilt für alle anderen Berufe auch, dass wir uns organisieren. Das heißt, also wir sind alle selbstständig, wir arbeiten zu Hause, wir sitzen allein an unseren Schreibtischen, plagen uns monatelang mit einem Text und haben wenig Ansprache und also jetzt im Beruflichen. Also das ist schon mal ein Grund, warum man also meiner Meinung nach unbedingt einem Verein beitreten sollte. Ich bin schon lange organisiert in dem österreichischen Übersetzer- und Übersetzerinnenverband und
habe das im Laufe der Jahre miterlebt, also was man tun kann und wie man es vor allem auch tun kann. Also man kann auf nationaler Ebene sehr wohl was erreichen. Das ist halt ein bisschen mühsam, weil es dauert alles sehr lange. Aber in Österreich ist es uns zum Beispiel gelungen. Und dazu muss ich sagen, also wir sind natürlich auch sehr stark mit dem Deutschen Übersetzerverband, dem VDÜ, arbeiten wir zusammen und verdanken diesem Verband auch wirklich auch Fortschritte in der österreichischen Verlagslandschaft. Wir sprechen hier von Dingen wie Urheberrecht, wir sprechen von Vertragsbedingungen, wir sprechen von Honorarempfehlungen, die wir eigentlich gar nicht erteilen dürfen, weil es gibt ein Wettbewerbsgesetz, das uns das untersagt. Also wir bewegen uns da ständig irgendwie auf dünnem Eis, aber wir tun es trotzdem. Also wir empfehlen unseren Kollegen und Kolleginnen bestimmte Honorarsätze. Wir bieten Ihnen eine Rechtsberatung, das heißt, wenn es also Streitigkeiten gibt, dann können wir Ihnen dabei helfen. Das sind alles wichtige Dinge und das andere ist natürlich das Soziale und auch die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, Übersetzungsprobleme zu besprechen, also wirklich auf die Arbeit einzugehen, Fort- und Weiterbildung zu bieten. Und alles das ist aber nur möglich, weil wir vom österreichischen Staat auch subventioniert werden. Das heißt, wir kommen wieder zu der Förderschiene zurück und meiner Meinung nach hängt da alles dran. Ja? Also wenn es uns gelingt, Förderungen an gute Arbeitsbedingungen zu binden, an gute Verträge zu binden, und das passiert teilweise schon, also in Deutschland passiert es, da gibt es Traduki, die fördern die Übersetzung von osteuropäischer Literatur. Aber wenn es gelingt, also es gibt das alles schon, man muss das nicht neu erfinden, aber es wäre halt wichtig, wenn sich da ein Konsens fände, das also generell anzuwenden oder beziehungsweise voneinander zu lernen und das im eigenen Land dann auch so zu machen. Also ja, unbedingt Verbände gründen und Verbänden beitreten. Ja. Bueno, yo en este caso debo confesar que nos hemos repartido un poco los papeles y a mí me ha tocado el de poli malo. Entonces, después de suscribir todo lo que han dicho Paula y Jacqueline, yo también creo que todo lo que soy, o casi todo lo que soy como traductora literaria, se lo debo a la asociación y no tanto a la formación universitaria como traductora, que entre tanto sí que creo que ha mejorado muchísimo. Es decir, la asociación aprendo todos los días de grandísimos colegas y da igual el tiempo que lleves en esto, nunca se termina de aprender, pero también es cierto que en cualquier grupo humano donde nos podemos pasar horas discutiendo dónde ponemos una coma, esa tendencia, ese perfeccionismo, bueno, igual a los ingenieros les pasa lo mismo con los tornillos, no lo sé, pero igual es fácil que ese perfeccionismo se torne un poco en obsesión, ¿no? Y a veces pues como que no terminas ahí de salir del bucle. Y también es cierto que las condiciones laborales que son muy precarias en un oficio para el que se requiere un grandísimo grado, valga la literación, de especialización. Es decir, no solo basta con saber 2 lenguas, sino que hoy tienes que saber de pájaros y mañana documentarte sobre bayas y al día siguiente sobre cualquier otro tema, pues hace que muchas veces nos sintamos incomprendidos, tengamos fama de llorones, entre otros colectivos de traductores, surjan egos, relaciones complicadas, pero bueno, eso también pasa en las mejores familias, seguro que estáis pensando en alguien en concreto, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante que se tiendan puentes entre los profesionales que llevan más tiempo, los jóvenes, pero también las generaciones intermedias. Para mí no solo es la promoción de los traductores emergentes, como se les llama ahora, así en plan moderno, sino también la formación continua. Y bueno, hay gente que se cree que estar en una asociación es una manera de conseguir trabajo rápidamente y no va de esto. Hay que participar, como decía Paula, ¿no? A fondo perdido, o sea, porque crees realmente en ello, porque crees en que unidos somos más fuertes y se trata de remar en la misma dirección. Y de hecho voy a mandar un mensaje que sé que no es nada positivo, pero cada vez que tenemos que pedir ayuda a gente o que decimos, venga, echa una mano en la asociación, pues mucha gente te responde que es que no puede porque no se lo puede permitir. Entonces es una lástima que la precariedad no te permita dedicar tiempo a luchar contra la precariedad, con estas palabras, ¿no? Entonces me parece que esto es importante decirlo también. Sí.
Für Deutschland vielleicht noch, darf ich hinzufügen, der VDÜ, der Übersetzerverband, das ist die deutsche Interessenvertretung der Literaturübersetzerinnen und Übersetzer. Der hat, glaube ich, einen ziemlich großen, einen hohen Organisationsgrad. Also fast alle Übersetzer, die ich so kenne, und ich kenne ziemlich viele, sind auch im VDÜ. Also daneben gibt es eigentlich ganz wenige, die da nicht drin sind, und die Interessen werden da auch sehr gut vertreten. Der Deutsche Übersetzerfonds, den ich hier repräsentiere, ist eine Förderinstitution. Das heißt, der VDÜ hat sozusagen als Gegenüber die Verlagswelt, und da geht es um Verträge, um Konditionen. Unser Gegenüber ist mehr sozusagen die öffentlichen Geldgeber, also die Bundesregierung zum Beispiel. Wir bekommen Geld aus dem Bundeshaushalt für Stipendien, um die Organisation von Fortbildungen zu garantieren, um Projekte zu fördern, um all die schönen Dinge zu machen, die wir so machen. Und ich glaube schon, dass diese Förderinstitution, das ist eine relativ einmalige Sache. Davon gibt es gar nicht so viele in Europa. Ist auch eine Initiative, die zurückgeht auf die Aktivität von Literaturübersetzern. Das haben sich nicht irgendwelche Funktionäre ausgedacht, sondern das kam sozusagen aus der Übersetzerszene selbst heraus und hat sich sozusagen über die Jahrzehnte, 25 Jahre sind wir dieses Jahr geworden, entwickelt, und war jetzt, glaube ich, gerade in den letzten Jahren, da wo sehr viele Gelder zu uns geflossen sind. Das hat zu tun mit dem sogenannten Neustart Kulturprogramm, das aufgelegt wurde von der Bundesregierung, um Pandemiefolgen zu bekämpfen und gerade im Bereich der Künste die Solo-Selbstständigen zu unterstützen. Da hatten wir sozusagen eine große Bandbreite an Möglichkeiten, die wir umsetzen konnten. Sí, bueno, iba a decir justo, ha salido un poquito el tema también, y vosotros sois el ejemplo vivo de lo de las relaciones con los otros, de las relaciones entre asociaciones de traductores de distintos países. Ha salido el VDÜ, que ya Verband Deutscher Übersetzer, y hace traductores, esto de las siglas, es decir, es la asociación alemana, la española. Jacqueline hablaba antes también de la relación entre VDÜ y el ITZE, la asociación en Austria. En España hay varias asociaciones de traductores, también regionales, pero también de distintos tipos de traducción, de entre editorial y general, o a lo mejor pues con audiovisual, por ejemplo, pero también tenemos relaciones con, o sea, también existen, o digamos que también hay otra vía posible, que es la relación con las asociaciones de autores. En España, hace traductores, la Asociación de Traductores es la hija, es decir, es una subsección de la Asociación General de Escritores, porque legalmente los traductores somos autores, en todas partes, los traductores somos autores según la ley de propiedad intelectual, pero no somos una asociación independiente, somos la subsección. Es decir, ¿qué más nos podéis decir de estas relaciones entre autores? Luego hay más, es decir, esto sabéis más, aquí hay toda una red de relaciones entre unos y otros, y está claro que funciona, porque si no, no estaríais sentados en este sofá bueno, si hace un montón de años que nos conocemos y hemos trabajado juntos en informes que habéis mencionado, etcétera. Entonces igual nos podéis contar también de esto un poquito más, bueno, al sí, público. Yo voy a ahondar un poco en lo que has dicho tú ya. O sea, Hace Traductores, como bien has dicho, forma parte de, o sea, es una sección autónoma de la Asociación Colegial de Escritores de España. Es decir, que la relación con los autores es muy fluida, o sea, eso facilita un montón la cooperación. Funcionamos de forma autónoma prácticamente, pero es verdad que tiene importancia para colaborar con los autores, y también importancia simbólica, porque la ley de propiedad intelectual, como bien has dicho, nos reconoce como autores, pero bueno, en España y en muchos otros países. Pero es verdad que eso, bueno, no siempre, de forma simbólica no se reconoce como tal. Entonces, creo que es importante esa importancia simbólica que tiene el estar en el mismo saco, no sé cómo decirlo. Y como bien decías también, en España tenemos la red Vértice, que es una red de asociaciones de traductores, correctores e intérpretes, que es, bueno, si lo colectivo es importante, pues ya el colectivo de colectivos ya te cuento. Entonces, es verdad que en muchos aspectos no tenemos nada en común, porque nuestras reivindicaciones son muy distintas de las de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Signos, por ejemplo, pero sí hay causas en las que podemos hacer frente común y compartir información y hacer piña, al fin y al cabo, que es de lo que se trata un poco. Sí, me he olvidado. Quizá ahora Belén puede hablar de otras relaciones más internacionales que tenemos desde España. Sí, o sea, decir...
Ja, also in Österreich ist es so, dass es sind zwei getrennte Verbände. Also die IG Autorinnen ist ein Verband und wir sind ein anderer. Aber natürlich gibt es eine Zusammenarbeit, aber es gibt in Österreich überhaupt eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen sehr vielen verschiedenen kreativen, also Verbänden von kreativen Berufen, also nennen wir es mal so. Für uns ist natürlich sehr wichtig die Zusammenarbeit mit dem VDÜ, und zwar auch deshalb, weil viele von uns für deutsche Verlage arbeiten, und in Deutschland gibt es auch eine etwas andere Situation als in den meisten Ländern, weil Deutschland hat ein Urhebervertragsrecht, und das hat den deutschen Kolleginnen ermöglicht, einen Normvertrag zu verhandeln, von dem wir natürlich jetzt auch profitieren, wenn wir für die deutschen Verlage arbeiten, aber an dem wir uns in Österreich sehr stark orientieren. Und was jetzt den Autorenverband betrifft, ist es so, dass die also mit dem Verlegerverband, dem österreichischen Verlegerverband, einen Mustervertrag verhandelt haben und abgeschlossen haben, woraufhin wir dann sofort vor der Tür standen und sagten, wir wollen auch einen Mustervertrag. Und ich muss dazu sagen, es hat Jahrzehnte gedauert, den Verlegerverband dorthin zu bringen, ja, dass sie für uns, also dass sie mit uns, den Übersetzerinnen, einen Mustervertrag verhandeln. Sie haben sich dann darauf eingelassen, Sie haben zwar dazu gesagt, ja, nicht so wie in Deutschland, also weil sie eben, aber es geht ja auch um Dinge wie Erfolgsbeteiligung, das heißt Tantiemen. Ja? Also ich bekomme ja nicht nur mein fixes Honorar, sondern wenn ein Buch sich besonders gut verkauft, dann möchte ich doch bitte gerne auch am Erfolg beteiligt sein. Also nicht nur der Verlag und die Autorinnen, sondern ihr als Übersetzerin auch. Also solche Dinge. Und wir haben diesen Mustervertrag jetzt verhandelt und wir haben ihn abgeschlossen. Also das ist, es gibt auch gute Nachrichten. Ja? Und dann ganz wichtig ist die europäische, also also die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, und da gibt es einen Dachverband der europäischen Literaturübersetzerverbände, CRTL, also ja, beantwortet das die... Ja. Sí, en el caso de España, y enlazo también con lo de Jacqueline, además de lo que ha dicho Paula, de nuestro vínculo directísimo con la Asociación de Autores, ya que somos una subsección de la Asociación de Autores, y además de la Red Vértice, somos miembros también, las diversas asociaciones de traductores en España, del SEATL, que el nombre oficial en español es el Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios, que suena así como algo muy abstracto, pero hace cosas tan concretas como, por ejemplo, un estudio bastante reciente de las condiciones laborales en el sector. Es decir, una encuesta en los países cuyas asociaciones están representadas en el Consejo sobre pues, tarifas, condiciones de trabajo, qué porcentaje de traductores trabajan con o sin contrato, y está muy bien a la hora de comparar, ¿no? Y luego un rasgo que quizás sea particularmente distintivo de los traductores que trabajamos en España es que desde hace relativamente poco estamos muy contentos de poder presumir de unas relaciones excelentes con los compañeros de Iberoamérica. Y esto sucede porque en 2018 se creó Alitral, que es el nombre corto de Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria, donde está pues, ACE Traductores y también asociaciones de traductores argentinas, colombianas y mexicanas. Y bueno, digamos que las luchas y los objetivos son los mismos, solo que en el entorno hispanohablante de la traducción, que sabéis que es muy especial, ¿no? Porque español se habla en muchos países del mundo, pero el sector editorial, digamos que económicamente sigue todavía muy concentrado en España. Y bueno, yo creo que ahí sí que realmente podemos hablar de unos canales de comunicación que son como los cantes de ida y vuelta, ¿no? Entre España e Iberoamérica. Sí, claro. Bueno, una cosa que se me ha olvidado decir en la pregunta, claro, no estábamos manteniéndonos como en el texto, pero algo, si os fijáis también en el propio pabellón de la feria, existen también, obviamente, asociaciones de ilustradores, de correctores, de maquetadores, es decir, que cuando pensemos en el mundo del libro, y creo que eso aquí lo hemos muy bien representado, efectivamente, y bueno, está en el lema de la feria, ¿no? El Translate, Transform, has hablado de la lengua de signos, es decir, es que hay muchas formas, el audiovisual, la interpretación, es decir, que aquí en realidad todos son profesiones que trabajan juntas, pero todos somos autónomos,
autónomos, ¿no? Bueno, salvo que nos dediquemos también a otra cosa, pero efectivamente, ¿no? Que son unas redes de autónomos. A mí me parece importante también quizá como todo ese mundo del libro, ¿no? Que aquí, si nos hacemos conscientes, está muy bien representado, ¿no? Entonces, bueno, no hemos dejado adrede a Jürgen Jakob fuera de la pregunta porque le toca entera, en primer lugar, la siguiente. Bueno, habéis visto los traductores, valemos un poco para todo, o conviene que valgamos para todo y valemos para casi todo, pero bola de cristal no tenemos. Pero a pesar de todo, sí que el futuro está en el título de nuestra mesa. Y bueno, a mí me gustaría un poco que empezara Jakob hablándonos del futuro de la traducción, porque también puede hablarnos del pasado, concretamente vinculándolo a la Feria de Frankfurt. Tenemos esa pregunta de si va a haber un antes y un después de Frankfurt 2022, concretamente para la traducción y para estas relaciones entre España, Alemania, traducción española, o sea, nuestra red estrecha. Pero tú tienes la perspectiva del Frankfurt hace 31 años, que fue cuando España fue país invitado, ¿no? Entonces, tienes bola, no sé si tienes bola para el futuro, pero tienes álbum del pasado. Entonces sí que me gustaría que nos hicieras aquí una buena reflexión de, bueno, qué nos espera, cómo ha cambiado el panorama. Tú que tienes esa perspectiva. Ja. Vielleicht zunächst zu todo, der Zukunft des literarischen Übersetzens. Also ich würde sagen, dass sich der Übersetzerberuf vielleicht ein bisschen verändert, sozusagen. Wir nennen das die Ausweitung der Übersetzungszone, dass sich Übersetzer vielleicht nicht nur zu Hause am Computer übersetzen, sondern dass sie auch andere Dinge machen, dass sie vielleicht in die kulturelle Bildung hineingehen, dass sie an den Universitäten lehren, dass sie Projekte machen, Veranstaltungen, Festivals auf die Beine stellen, solche Dinge. Also das beobachten wir jetzt, wo wir sozusagen auch die Fördergelder dafür hatten, wie viel Fantasie, wie viele tolle Ideen auch an uns herangetragen wurden und wie viele dann auch wirklich tolle Sachen daraus entstehen können. Was jetzt die Buchmesse vorher, nachher, ja, ich habe vorhin erzählt, 1991 war meine erste Buchmesse als Berufstätiger sozusagen. Und für mich war das damals auch ein Türöffner sozusagen für die Gegenwartsliteratur, die spanische Gegenwartsliteratur. Das war damals noch die Zeit, als die sozusagen, Spanien war gerade erst in der Europäischen Union und es war so eine Aufbruchsstimmung. Und heute würde ich sagen, das hat sich dann irgendwann wieder so ein bisschen abgekühlt und natürlich kennt man heutzutage viele spanische Autoren hierzulande. Aber jetzt, was so von jungen Autoren kommt, das sind vor allem viele weibliche Stimmen. Das ist das, was ich bisher so gelesen habe, was ich auch in vielen Rezensionen jetzt so als Überblicksmoment wahrnehme. Von daher ist es immer ein großer Impuls für die Wahrnehmung einer solchen großen Literatur oder auch die ja auch auf einer großen Tradition steht. Von daher denkt man vielleicht manchmal, okay, Spanien, die muss jetzt nicht neu entdeckt werden. Aber es ist natürlich so, dass dieser Impuls wahnsinnig wichtig ist. Und von daher denke ich mir, ist gerade auch dieser Schwerpunkt sehr gelungen und auch wirklich sehr gut platziert hier in Frankfurt. Und glaubst du, Jacqueline? Ich möchte dazu, weil ich habe mir das auch überlegt, also ich bin am Donnerstag angekommen, bin gleich hier in den Pavillon gekommen und ich fand das so, also ich finde das so beeindruckend, da ist ein Land mit 4 oder 5 Sprachen vertreten, 4 sind es, glaube ich, ja. 4. Also ein Land, ein europäisches Land mit allein 4 Sprachen, die jetzt, weil es wird ja nicht nur aus dem Spanischen übersetzt, es wird ja aus dem Baskischen, dem Katalanischen und Galizischen und ich weiß nicht, wird ja übersetzt. Und ich habe immer gedacht, ja, das ist die Welt der Literatur, nicht? Also wir haben jetzt nicht, es gibt so einen Reichtum an nicht nur Sprachen, sondern eben auch literarischen Werken und ich finde, das wird hier sehr gut abgebildet und das wird hier sehr, also gerade hier in dem Pavillon sehr sichtbar. Ich glaube auch, dass sich der Beruf verändern wird, hoffentlich nicht in Richtung Algorithmus, weil das fände ich schrecklich, aber es gibt auch da die Gespräche inzwischen, was auch sehr viele, glaube ich, sehr viele junge Leute auch abschreckt oder nicht abschreckt, aber davon abhält, sich wirklich auch Fremdsprachen zu widmen. Und weil wir erleben auch einen Rückgang also in Europa beim Fremdsprachenerwerb. Also ich habe das gar nicht für möglich gehalten, aber es ist so. Es werden weniger Fremdsprachen gelernt.
Ja, also also ich will nicht pessimistisch sein. Ich bin auch kein Pessimist, aber manchmal schaut es ein bisschen düster aus, nicht? Also es ist, aber so wie das Gastland Spanien, und es gibt ja andere Länder in Europa, wo das auch zutreffen würde, also das sind für mich, finde ich, auch die richtigen Impulse. Also dass man erstens eine junge Literatur präsentiert, also nicht nur die Klassiker oder die Bekannten, sondern eben auch die weniger Bekannten, die in ihrem eigenen Land sehr bekannt sind, aber darüber hinaus nicht. Also ja. Sí, no sé si... Das ist ein sí, no gutes sé si- Beispiel. Sí, iba a decir, como tenemos un poquito de tiempo, a mí se me acaba de ocurrir una pregunta que no tenemos en el guión, pero bueno, los traductores somos así. Se me ocurre también algo que me ha llamado la atención en la representación de esa literatura española, es la ampliación de los géneros, ¿no? Por ejemplo, hay una representación muy importante de novela gráfica y también de literatura infantil y juvenil, y quizá yo sé que, claro, hay, bueno, Belén, por ejemplo, no es que te esté mirando, pero claro, tú que has traducido novela gráfica, y en el caso de Jürgen, que hay programas también, por ejemplo, de Förderung en Alemania, programas para traductores de literatura infantil, es decir, como ya especialización también por géneros y por distintos tipos de literaturas que quizá no estaban presentes o que no considerábamos literatura hace 30 años, desde luego que no, pero igual hace 10 tampoco, ¿no? Y yo creo que eso es muy moderno en el pabellón y es otra posibilidad de esa traducción editorial o literaria, ¿no? Y bueno, tú también tienes experiencia también y tú haces también otro tipo de traducción. Entonces, no sé si hay Frankfurt... Sí, yo creo que sí, porque tradicionalmente cuando uno piensa en traducción literaria, pues piensa en Shakespeare o en Thomas Mann o en los grandes, ¿no? Y ayer lo hablábamos con los compañeros escritores de literatura juvenil en el bar, que es donde se hablan de las cosas importantes. Y ellos decían eso, ¿no? Que bueno, que menos mal que estaban representados, aunque igual está todavía poco representados, pero es verdad. Y no solo esto es porque lo digamos nosotros, sino que los números, que es el lenguaje que algunos entienden exclusivamente, así lo acreditan, ¿no? Y estoy hablando de cifras oficiales. Todos los años el gobierno español publica un informe que se llama Panorámica de la edición en España, accesible, gratuito, descargable legalmente para todos. Donde hay cifras muy exactas del número de libros que se publican al año y el número de libros que se traducen al año clasificados por géneros. Y la literatura infantil y juvenil es uno de los géneros de los que más se traduce. Es decir, no solo es una importancia, si queréis, desde el punto de vista moral, bla, 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 no, desde el punto de vista estrictamente económico, que ya digo que es el argumento que a veces más cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece un acierto por parte de Frankfurt que hayan sabido atender a estos géneros que tradicionalmente, como decía Isabel, se han considerado menores, pero de menores no tienen nada. Es más, cualquiera que se haya animado a traducir un libro infantil o juvenil tiene retos que están a la altura de cualquier libro para adultos, ¿no? Toda más vendida y más prestada en Alemania, autora española más traducida, más vendida y más prestada en Alemania. No voy a decir el nombre por no hacer publicidad, pero es una autora de infantil. Que nadie sabíamos quién era. ¿Quién es? Y es que es de infantil. Sí, sí. Sí, y de hecho eso es importante, o sea, que sí, visualmente y culturalmente se equipare a la traducción de literatura de alta literatura, como le llaman algunos, así, porque también con respecto a las condiciones de trabajo, durante mucho tiempo, como se consideraban géneros menores, también se respetaba menos la legalidad y entonces si ibas a traducir un libro infantil te decían, pero es que para eso no hacemos contrato. Y claro, eso es una traducción también, y también soy yo la autora de esa traducción y también soy yo quien luego percibe los derechos de autor y es importante que se equiparen a muchos niveles, o sea, al representativo aquí en el pabellón, pero también al legal. Tenéis unos programas fantásticos para traductores de juvenil e infantil en el... Kein Kinderspiel, ne? Habt ihr? Genau, also es gibt, hier habe ich mal mitgehört. Ja, es gibt tatsächlich, wir haben Fortbildungsprogramme für Kinder- und Jugendbuchübersetzer. Das ist auch eine Gruppe, die sozusagen ein bisschen für sich ist, ja, oder es ist eigentlich ein anderer Markt, andere Ansprechpartner in den Verlagen. Und man muss sich da gut auskennen. Es ist kindgerecht zu übersetzen, ist gar nicht so einfach.
Es gibt umgekehrt, das fördern wir auch, kein Kinderspiel nennt sich das. Das ist ein internationales Treffen der Übersetzerinnen und Übersetzer von Kinder- und Jugendliteratur aus Deutschland. Also die Übersetzer aus aller Welt, die deutschsprachige Kinderbücher, Kirstenboye und so weiter und so fort in andere Sprachen übersetzen. Da geht es immer wieder auch um die kulturellen Unterschiede natürlich, die halt irgendwo Tabus werden berührt, die in anderen Gesellschaften sehr relevant sind. Und die da Zensurprobleme werden da diskutiert, aber natürlich auch die große Vielfalt der Kinder- und Jugendliteratur, die es hier so gibt. Pues ahora sí que vamos llegando casi al final. Y para los últimos, un minuto para cada uno, o menos incluso, varitas mágicas. Si tuvierais una varita mágica, ya que estamos con la infantil, ¿qué harías con ella? Ein Wunsch hast du frei, ¿qué harías con ella por la traducción, por el futuro de la traducción editorial? Pues yo con la varita mágica haría un montón de cosas, un mogollón, pero se me ocurre que, hablando un poco de eso del antes y después de la feria, y eso, pues sí me gustaría insistir un poco en la idea de que todos los actores del sector del libro mágicamente trabajáramos juntos para decidir qué mercado editorial queremos, qué sector editorial queremos y trabajar, cooperar para conseguirlo, porque, bueno, pues creo que es importante que no nos quedemos como islitas de un archipiélago, sino que trabajemos todos juntos para ello. Ja, dem schließe ich mich an. Doch, du hast noch einen Wunsch. Ja, ich habe noch einen Wunsch, aber also das ist also dort, wo ich begonnen habe, nämlich bei diesem Bericht an die Europäische Kommission, Übersetzerinnen aufs Cover. Also wenn ich einen Zauberstab hätte, dann würde ich jetzt die Kommission also würde ich dafür sorgen, dass sie diesen Bericht lesen und auch entsprechend handeln. Weil ich denke, da steht alles drinnen. Sie finden den online, also der Translators on the Cover, also in allen Sprachen, in alle europäischen Sprachen übersetzt. Und eben weil er den gesamten Buchmarkt abdeckt und es geht nicht nur um die literarische Übersetzung beziehungsweise um uns als Berufsstand, sondern wirklich um die gesamte Kette. Und auch um die audiovisuellen Übersetzerinnen, über die haben wir heute gar nicht gesprochen, um die ging es auch nicht, aber das ist auch ein ganz prekärer Bereich, also was die Arbeitsbedingungen betrifft. Ja, also ich würde die Kommission dazu bringen, diesen Bericht zu lesen und zu handeln. Auf den Kopf hauen mit dem Zauberstab. Bueno, yo creo que voy a decir lo mismo, pero de otra manera. O sea, yo directamente voy a romper la baraja. No hace falta magia. No hace falta varitas porque no hace falta magia. O sea, lo que hace falta es voluntad política y compromiso por todas las partes para remar en la misma dirección. Como han dicho Paula y Jacqueline, el mapa de necesidades lo tenemos hecho. Los objetivos están en un informe en el que estas dos personas que tengo a izquierda y derecha han estado trabajando durante varios años. Es decir, sabemos, pues tenemos idea de por dónde hay que ir, la hoja de ruta, por dónde hay que tirar. Los objetivos a veces son tan obvios en algunos países como en España, como garantizar que se cumpla una ley que ya existe, en otros países desgraciadamente no, hay que seguir trabajando en redactar esas leyes y al mismo tiempo pues un poco estar vigilantes ante los cambios que está viviendo nuestro sector profesional a corto, a medio y a largo plazo. O sea, que no se quede esto solo en el brilli de Frankfurt, ¿no? Y también incidir en lo que decía Paula, ¿no? Que yo ayer contaba esto a unos compañeros escritores de infantil y juvenil y me decían, ¡jo, qué interesante lo que estás contando! Es que... Entonces yo decía, pues venid mañana a la mesa. O sea, quiero decir que tenemos que hablar más entre nosotros. ¿Están ahí? Sí, bueno, debe ser que tuve mucho poder de convocatoria. Quiero decir, no, como decía Jacqueline, traductores de todos los ámbitos, pero también autores, traductores, ilustradores, editores, por supuesto que no todos son el coco, correctores. Porque juntos somos más fuertes. Los correctores, que si siempre decimos que los traductores somos los últimos monos, no, yo digo, somos los penúltimos. El último mono es el pobre corrector de estilo o correctora, si es que se le nombra, si alguien se acuerda de él o de ella, ¿no? Así que nada de varitas mágicas, ponerse a trabajar y todos podemos colaborar, creo.
Ja, dann sage ich auch was in Sachen Zusammenarbeit. Also erstmal möchte ich an Jacqueline anschließen. Wir beide haben da mitgearbeitet an diesem Bericht für die Kommission und sozusagen, ich glaube, es gibt kein Erkenntnisproblem, sondern irgendwie ein Umsetzungsproblem. Also eigentlich die tollen Sachen sind eigentlich erfunden worden und man muss sie nur umsetzen und das kostet natürlich Geld und man muss natürlich, wie soll ich sagen, an vielen Stellen muss da ein guter Wille da sein. Für den Übersetzerfonds ist die Beobachtung halt immer die, dass man in vielen Ländern keine Partner hat, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Wir haben dieses Vice-Versa-Programm, also meinetwegen deutsch-ukrainische Übersetzerwerkstatt oder so. In der Ukraine gibt es keinen ukrainischen Übersetzerfonds. Ne? Aber es gibt manchmal Initiativen, also Translatorium heißt das in der Ukraine, mit denen konnten wir zusammenarbeiten. Es sind solche Partner zu finden und dass da langsam was wächst, auch in vielen Ländern Europas. Das ist also mein ganz bescheidener Wunsch, der gar nicht so unrealistisch ist, aber dass sich das sehr schnell weiterentwickelt. Bueno, pues ahora sí que estamos en el tiempo. Mil gracias a los cuatro, muchas gracias a todos por estar ahí. Es decir, algo que hay que hacer claramente es hablar, para eso no hace falta basta. Es decir, tenemos bares, un foro, este es el espacio adecuado, lo único que debemos hacerlo fuera del escenario. Tenemos que terminar, pero anuncio que dentro de 15 minutos tendrá aquí, es decir, nos tenemos que marchar de aquí, podemos continuar donde queramos y a las 15 horas tendrá aquí lugar la sesión Objetos diseñados en España con Inma Bermúdez e Iván Ramón, moderados por Xavi Caló. Y bueno, es algo que también forma parte del mundo del libro. Entonces, bueno, modalidad café rápido volvemos o café de rápido y nos quedamos con esta gente que sabe muchísimo del tema y que veis que aquí, pues bueno, hay mucho todavía de lo que hablar. Así que muchísimas gracias. Gracias. A todos.